Buenos días mi gente, bonjour, ¿cómo se va? Mes a mí. Bueno mi gente, hoy les estoy grabando el séptimo video de desventajas de trabajar como chofer Uber. Voy a ir grabando videos a medida que también voy teniendo experiencia en ciertas cosas de las cuales puedo hablar. Y es la depreciación del auto. Lamentándolo mucho, nuestra lógica, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento es muy diferente a la realidad de la que uno tiene que enfrentar en Canadá, por más experiencia que tengas. Hay que ser muy cuidadoso con ciertos detalles, lo cual normalmente aprender cuesta dinero, sobre todo cuando eres empresario, cuando tú llevas tus propios negocios, como es en mi caso. El camino de aprender cuesta mucho dinero, toma tiempo, y no es un tema que puedas resolver de la noche a la mañana, porque el conocimiento no se adquiere también de la noche a la mañana. Normalmente tienen que ir pasando cosas para tú poder tomar decisiones y después ver si fue la mejor decisión, una decisión no tan buena o una terrible decisión. A nivel económico estoy hablando, porque a nivel de experiencia siempre va a ser bueno lo que vas a aprender. Así hayas tomado una mala decisión, algo aprendes de esa mala decisión. Y bueno, ¿qué sucede con la depreciación del auto? Les cuento mi historia para que puedan entender el punto de depreciación del auto. Pues cuando yo llegué no sabía qué hacer, porque yo siempre he sido empresario y no quería trabajar para alguien, lo cual no estoy tan seguro si fue la mejor decisión, pero ese fue el camino que escogí. Y comencé a hacer Uber a pie, ¿ok? Eso fue finales del verano. Comencé a hacer Uber a pie porque yo vivo en una calle donde hay muchos restaurantes y se me hizo fácil pues ir, recoger comida a pie, entregarla. Normalmente dan distancias cortas que puedes llegar a pie. La gente siempre fue muy gentil, muy agradable, me dejaron buenas propinas, entendí cómo funcionaba el programa, metí todo en el programa, vi que funcionara, que me llegara dinero a mi cuenta, y empezó a llegar el frío y me empezaron a dar cada vez menos viajes y me di cuenta que bueno, que por el frío me van a dar menos viajes porque la comida se enfría, lo que tiene lógica. Entonces, bueno, dije voy a hacer Uber Drive, llevar pasajeros, y me fui a comprar un auto. Me fui a la Toyota, me compré un Corolla año 2019 de gasolina. Yo quería un híbrido desde el principio, pero para comprarse un auto híbrido uno debe esperar 4 meses, 8 meses, un año, depende del auto que uno quiera comprar. O un eléctrico, pues las filas de espera son bastante largas. Entonces me compré este auto y solicité el auto híbrido, un Corolla híbrido. Lo pedí 4x4 para poder trabajar tranquilo en el invierno, y lo pedí con calefacción del volante y calefacción de los asientos, porque trabajar en el invierno, si eso no está calentito, sepa fácil. Entonces mi gente, trabajé con mi Corollita 2019 durante 3-4 meses. Me lo entregaron, si no mal recuerdo, en finales de noviembre, y me llamaron a los 4 meses para decirme que el híbrido ya había llegado y lo cambié. El negocio con el Corolla 2019 me salió maravilloso porque lo compré en un precio y me lo aceptaron al mismo precio que me lo vendieron, y recorrí 15,000 kilómetros con ese Corolla. O sea, el negocio me salió pepita porque prácticamente no tuve inversión en el auto. Sí tuve una inversión porque yo pagué una inicial, yo compré algunos seguros, algunas cosas, y eso sí, parte de eso lo perdí. Cuando me llegó el Corolla nuevo,
el precio tiene un precio, pero ese precio se empieza a aumentar por los impuestos, por los taxes y por todas las cosas que te ofrecen comprar cuando tú compras el auto nuevo. Y hay cosas que escoges, hay cosas que no, depende de cada quien. Te ofrecen seguro de vida, seguro de invalidez. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú te mueres o que es inválido, el auto se sigue pagando solo. O si te mueres, pues el auto queda 100% pagado, se lo dan a tu familia, no quedan con esa deuda. O cosas como, por ejemplo, que si quieres seguro para tapicería, seguro para la pintura, garantía extendida, que si quieres tener el mantenimiento incluido, que si quieres seguro de llanta, que si quieres un seguro de ¿cómo se llama? Si tienes algún accidente te van a buscar, te llevan con grúa. Entonces hay un montón de cosas, opciones que te ofrecen. Y cuando te dicen, no, usted paga, no sé, voy a poner un ejemplo, $200 a la semana, eso le va a salir 205 o 210. Entonces tú dices, bueno, sí, es poquito, no es mucho. Pero, ¿qué sucede? Que cuando tú llevas ese monto a todos los años que vas a pagar el auto, es un monto enorme. Y por falta de experiencia, por falta de cuidado, falta de curiosidad, yo no me fijé exactamente cuánto iba a ser el monto total, sino me fijé en las cuotas. $200, $190. Yo hago mucho más en Uber, no pasa nada, eso lo voy pagando mensualmente. ¿Qué sucede? En estos días me fui a tratar de cambiar el auto, a ver si podía cambiar el auto para comprarme un auto mejor y tratar de pasar a mejor categoría en Uber, aprovechar que viene el verano. Cuando saco toda mi cuenta y toda mi cosa, resulta que por mi Corolla nuevo 2023 híbrido 4x4, que está en perfecto estado, nunca ha sido golpeado, está en perfecto estado todavía, está muy 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 bien. Debo $40,000 al banco, $44,000 exactamente, si quisiera pagar toda la deuda hoy en día. Pero me reciben el auto en $24,000. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo una pérdida de $20,000. Mucho dinero. Una parte es mi error y otra parte estoy esperando todavía que el contador me pase la declaración de este año para ver qué es lo que yo voy a poder descontar o depreciar de esos $20,000. Me dijo que hay una fórmula, algo por kilómetro, pero sé que voy a tener una pérdida por esto que todo lo que adquirí. Claro, ¿qué sucede? Mi experiencia me dice que hay que ir sobre seguro, que hay que tener mucho cuidado cuando uno llega a un país nuevo, porque uno no sabe, uno no entiende, y a mí me está pasando factura el no entender, el no tener el conocimiento, que es esa pérdida de $20,000 que es muy grande. En este país no es fácil ganarse $20,000 y perderlo, pues perderlo entre paréntesis, porque al final me va a tocar trabajar y ir pagando la deuda lo más rápido posible para poder bajarla y no pagar tantos intereses, que ese es mi plan. Entonces hay una depreciación grande en el auto que uno tiene que tener mucho cuidado. Ustedes ven que yo trabajo duro, que yo estudio, que yo trato de estar preparado, pero nadie está 100% preparado para las cosas. Normalmente así es la vida, así son los negocios. Cuando uno los está conociendo, está aprendiendo, toma tiempo, cuesta dinero, y es muy importante que tomen nota de lo que yo les estoy diciendo. Cuando se van a comprar un auto, hay que ser muy cuidadoso con qué auto estoy comprando y todas las cosas que le estoy metiendo al auto, que van a aumentar esa factura, y esa factura me va a hacer perder más dinero a largo plazo. Entonces hay que tener un equilibrio entre que sí compro y que no compro adicional al auto, que realmente valga la pena y que realmente sea un beneficio, que no me vaya a aumentar tanto el monto del auto, porque si no, después voy a tener una pérdida importante. Entonces, ¿qué sucede? Mi estrategia evidentemente cambia radicalmente. Yo quería pasarme a un mejor estatus y mi experiencia me dice ahora que no, que tengo que tener paciencia, tengo que tener calma, tengo que quedarme como estoy, tengo que trabajar duro este verano, donde normalmente uno gana muy bien dinero, y invertir este dinero en bajar mi deuda.
poner mi deuda lo más baja posible e invertir y tener ahorro para poder seguir haciendo otro tipo de negocios. Entonces, pues este es mi 7º video de depreciación de auto. Ya estoy esperando que me pasen mi declaración de impuestos para poder hablarles de las siguientes desventajas de trabajar como chofer Uber, que va a tener que ver con impuestos y justamente esta depreciación. Vamos a ver hasta dónde llega según el contable. Bueno, toca seguir trabajando, toca seguir adelante. Solamente les digo que si alguien tiene pensado entrar a ser de chofer Uber, tenga mucho cuidado con este paso que le estoy diciendo, porque puede representar un monto importante y no todo el mundo tiene la capacidad de aguante ante una noticia de estas, lo cual no es una buena noticia. Es una desventaja muy importante que uno tiene que aprender a controlar. Entonces, bueno, ya tengo la experiencia para ver cómo voy a hacer para los autos que voy a comprar para alquilar, cómo voy a hacer para los autos que yo voy a comprar para yo seguir trabajando como chofer Uber mientras tengo que seguir trabajando como chofer Uber. Y bueno, mi gente, como siempre les digo, todo lo que vale la pena en la vida requiere de esfuerzo, y les deseo que tengan un excelente día, que les vaya muy bien y a la próxima.